Y acá, por ejemplo, hay una fractura de acetábulo. Ven acá, una fracturita, y acá en libro abierto. Y se ha preferido colocar cerclaje con placa y tornillos. Y acá se ha reducido la parte posterior con tornillos y arandelitas, ¿no? Arandelas son las guachas, llamémosle así. Las luxaciones traumáticas de cadera. Para las luxaciones traumáticas de cadera, nosotros vamos a tener las luxaciones posteriores, ilíacas o isquiáticas, ¿no? Las más frecuentes, que son las posteriores, generalmente el paciente tiene esta historia, ¿no? Un paciente copiloto que está en un automóvil y choca frontalmente con otro vehículo, golpeándose en el tablero la parte de la rodilla, la parte de la cadera sale, así como vemos en el gráfico. La luxación posterior es la más frecuente y adopta varias formas. Posterior pura, ¿no? Pubianas obturatrices. Acá se metió a dónde? Al agujero obturatriz, ¿no? Obturador, obturatriz. Entonces sería una posición anterior, ¿no? Y obturatriz. Se puede ir también a la zona posterior arriba abajo y anterior arriba abajo. Acá tenemos las zonas. Cuando se va posterior, que es lo más frecuente, generalmente se va a la zona de arriba y se llama posición ilíaca. ¿Esto lo tienen ahí? Sí lo tienen ahí, ¿no? Ya, entonces la posición ilíaca. En la posición atrás y abajo se llama isquiática, ¿no? Porque recuerden, ahí nos sentamos del isquion. En la posición adelante se puede ir adelante y arriba, pubiana, o adelante y abajo, obturatriz. Esto es lo más frecuente, así que acuérdense, cuando un paciente viene con rotación interna, posición púdica, ¿no? La posición púdica, ¿no? Bien marcada, en extensión, ¿no? Y en este caso también aducido, ¿no? Vamos a tener que probablemente este paciente haya sufrido, y con una historia similar a la que habíamos contado, ¿no? Probablemente este paciente tenga una luxación traumática de cadera, ¿no? Y le pueden dar nombre, ¿no? Posterior ilíaca, ¿no? Posterior ilíaca. ¿Cómo serían las denominaciones de luxaciones traumáticas de cadera? A ver, posterior superior isquiática, no, ilíaca, ¿no? Posterior inferior isquiática. Posterior superior ilíaca, acá está. Anterior superior obturatriz pubiana. Anterior inferior obturatriz, ¿no? Bastante sencillo también, ¿no? Bastante sencillo. ¿Cuál es la lesión asociada más frecuente de la luxación posterior traumática de cadera? Ya. ¿Qué les dije yo con las luxaciones en general? ¿Qué primero hay que ver? ¿Qué se rompe? Cápsulas. Después, ¿qué hay que ver? El hueso. ¿Qué hay que ver acá? ¿Dónde ven hueso? Fractura de la ceja cotiloidea, el cótilo, ¿no? A veces no se ve en la radiografía simple. ¿Qué hay que pedir? TAC. Lesiones asociadas, las fracturas, ¿no? Es el caso del techo, pero también puede haber parálisis del nervio ciático, lesión de la arteria femoral. Una luxación anterior superior de cadera produce una actitud del miembro. A ver, pensemos, a ver, si nosotros, a ver, tenemos acá la pelvis y tenemos que el paciente ha sufrido una luxación anterior y superior. ¿Qué posición es? Pubiana, ya. ¿Qué pasaría si se va al pubis? ¿Qué va a pasar con el miembro? ¿Se va a ir en posición púdica o impúdica? ¿Mm? Si se va adelante. Si se va adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué posición va a tomar? En general, impúdica, ¿no? Hacia bien abierto. Pero es más exagerada que en las fracturas de cadera. Y se va a ver el miembro como alargado. Porque se va a ir las que son especialmente inferiores, se va a ver el miembro como alargado, y las que son superiores se van a ver el miembro como acortados. En general, cuando se van adelante hacen palanca con toda la zona de la pelvis y hacen una posición impúdica. En cambio, cuando se van hacia atrás, generalmente hacen posiciones púdicas, hacia adentro, ¿no?
Entonces, anterior y superior de cadera, ya. Si nos fuimos adelante, tenemos una posición impúdica. Y superior, ¿qué voy a tener? ¿Abducción o aducción? ¿Mm? Abducción. Entonces, a ver, ¿dónde está esa? Acá está. Rotación externa, abducción y ligera flexión. ¿Está bien? Entonces, sale con todo lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esta es una posición púdica, ¿no? Esta es lo más probable, miembro acortado, rotación interna, aducción, ¿no? ¿Qué cosa es? Una luxación posterior traumática de cadera, luxación traumática de cadera. Esa es otra. Por eso hay que leer bien los términos, ¿no? Por ejemplo, habían preguntitas ahí también con doble filo, pero que no entraba la clave. Esa también es una forma de pregunta. Acá, por ejemplo, luxación traumática. A veces pone luxación de cadera. Infantil, congénita o la traumática. Entonces a veces le ponen caso clínico, ¿no? Y les delimitan. Y ponen luxación de cadera. Y abajo luxación traumática de cadera. Entonces en este caso es traumática, ¿ya? Entonces luxación traumática de cadera posterior y posterior probablemente ilíaca, ¿no? Hacia arriba. Esta de acá. ¿Y cuál sería? ¿Cómo sería esto? Flexión, aducción o rotación, ¿no? Eso no tiene clave porque es de ejemplo. El tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera. Se luxó, no hay fracturas, ¿qué se hace? La luxación que hay que hacer se reduce. ¿Cómo se reduce? En sala de operaciones, anestesiar al paciente sedado, muchas veces en el suelo. Uno se sienta encima o se coloca agarrando las zonas de las espinas ilíacas anterosuperiores, se presiona contra el suelo, el otro tracciona hacia arriba y el otro jala hacia afuera, ¿no? Hacia abajo. Y haciendo algunos movimientos ahí se reduce. Entonces, ¿cuál sería acá? La B, reducción urgente cerrada, bajo anestesia general y tracción. Así, ¿no? Obviamente acá uno solo no se puede, ¿no? De 2 a 3. Tras la reducción de una luxación traumática de cadera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer después de una reducción? Un TAC. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se hace generalmente en los hospitales? Una radiografía primero, ¿no? Y después la TAC, ¿no? Pero la indicación es tomar un TAC de inicio, o sea, después de haber reducido. Acá hay luxaciones posteriores, vemos acá fracturas acetabulares, ¿no? En la zona anterior, acá vemos la fractura, en este caso el acetábulo, aquí también cuerpos libres articulares por fractura de acetábulo, ¿no? Y las fracturas de miembro inferior, en general miembro inferior, pelvis, fémur, tibia, ¿no? Y bueno, los pies, ¿no? ¿Qué prueba diagnóstica es precisa para diagnosticar una fractura de cadera? ¿Qué prueba hay que hacer? Una fractura de cadera. ¿Qué se pide? ¿Qué piden cuando hay una fractura de cadera? Una sola cadera. ¿Radiografía de cadera o radiografía de pelvis? ¿Por qué pelvis? Para valorar el lado contralateral, ¿no? ¿Pensando en qué? Pensando en la cirugía. Entonces se pide una radiografía anteroposterior de pelvis y aparte de eso un axial de cadera, ¿no? Que es en rotación, ¿no? En rotación externa de 45 grados y flexión de 45 grados también. Entonces la B. Un varón de 40 años con fractura subcapital desplazada de fémur requiere. Si tiene una fractura subcapital y se ha desplazado, tiene 40 años, entonces vamos rápidamente acá. Ya faltó acá el trocánter menor, ¿ya? Este es el trocánter mayor. Entonces, esta es la cabeza femoral.
fractura subcapital. Ya, esta es la cabeza, el cuello y el trocánter. Subcapital, dice, ¿no? Subcapital es debajo de la cabeza. Debajo de la cabeza. A ver, vamos a poner por acá. Aquí está. Debajo de la cabeza, aquí. Subcapital. Transcervical es acá. Y base cervical es acá. ¿Ya? Subcapital, transcervical y base cervical. Entonces, tenemos esas tres fracturas. Y aparte de eso, tenemos las fracturas de trocánter. Ya. El trocánter pues está acá, ¿no? Fracturas de trocánter mayor y fracturas intertrocantéricas que abarcan ambos trocánteres. Si es un varón joven, 40 años, y tiene una fractura subcapital, o sea, aquí, ¿tiene riesgo de necrosis avascular mientras más cerca esté al extremo distal o no? Sí. Entonces, si tiene riesgo de necrosis avascular, a pesar de eso, se podrá hacer algo con la cabecita para que no vaya la necrosis. Clavos, tornillos, etcétera, ¿no? Pero dice desplazada. Habría que ver si está muy desplazada o poco desplazada. Una prótesis de inicio, no. Es un paciente joven, puede responder bien. Prótesis no cementada, cementada, bueno, igual, prótesis. Prótesis bipolar, prótesis. Clavo gamma, bueno. En este caso nos quedamos con la C. Unos tornillitos, se trata de reducir, se coloca unos tornillitos y se ve si vive o no vive. ¿No? Si vive, bien, ¿no? Si no vive la cabecita, bueno. Pero tiene que ser lo más rápido posible. Tiene que ser lo más rápido posible. Se dice que dentro de las 24 primeras horas, bien. Dentro de los 3 primeros días, bien. Después de ese tiempo, después de la semana, ya menos posibilidad que vaya bien. ¿Cuál es la complicación más frecuente que cabe esperar de una fractura subcapital de fémur? Ya vimos, ¿no? Subcapital acá. Entonces, agarrándonos de lo que habíamos mencionado acá, ¿cuál es la complicación más frecuente que hay que esperar? Dice. ¿Qué cosa? ¿Pseudoartrosis o necrosis cefálica? Necrosis, ¿no? Necrosis cefálica. O sea, a ese paciente le hicimos la reducción, pero igual hay que decirle que probablemente esa cabecita vaya a la necrosis. El tipo más frecuente de fractura de la región trocantérica es este es el trocánter, ¿no? Me salió. Ya. Este es el trocánter, ¿no? Trocánter mayor y trocánter menor, ¿no? Aquí está el psoas ilíaco, ¿no? En el trocánter menor, aquí están los glúteos, ¿no? Los glúteos mayor, medio, ¿no? Los rotadores externos, todos los músculos están ahí. Listo. Una fractura de la región trochanteria, el tipo más frecuente. Ya. ¿El tipo más frecuente cuál es? La subtrochanteria. Esta pregunta siempre la digo, voy a cambiar y no la cambio. Es en este caso la intertrochanteria, ¿ya? Intertrochanterica. ¿Cómo es esto? Así. Las fracturas en esta zona del trocánter. Las fracturas subtrochantéricas que son debajo de esta línea, de aquí para abajo, agarrando el trocánter para abajo, toda esta zona de acá, son menos frecuentes. Y cuando se dan en pacientes jóvenes, ¿está bien? O son de muy alta energía, accidentes de tránsito, etcétera, o fracturas patológicas, ¿no? Por ejemplo, mieloma múltiple, le gusta sentarse en esta zona. Pero las fracturas más frecuentes, en este caso de la región trochanteria, son las intertrochantéricas. Estas son las menos frecuentes, las subtrochantéricas son las menos frecuentes en la zona trochanteria. La asociación de fractura diaficiaria femoral y tibial ipsilateral se denomina, a ver cómo se puede llamar esa fractura, diáfisis de fémur y tibia en la misma zona, rodilla flotante, ¿no? Las fracturas diaficiarias femorales en adolescentes y adultos se tratan mediante
¿Cómo se tratan las fracturas diaficiarias? Las fracturas diaficiarias de fémur quiere decir, este es el fémur, ahí está el fémur, ¿no? Entonces diaficiarias desde acá, perdón, desde 5 centímetros debajo del trocánter menor hasta fuera del cuadrado, el lugar que está acá, perdón, ese es un cuadrado, así. Entonces desde acá hasta acá es la zona diaficiaria. La zona diaficiaria generalmente son fracturas oblicuas cortas, ¿no? Oblicuas largas o transversas, ¿no? De esta zona. Y lo que mejor va acá son clavos endomedulares, tanto ahí como en la tibia también, ¿no? En la tibia también se colocan clavitos intramedulares adentro, acá también unos clavitos intramedulares, y con eso es el tratamiento, clavo intramedular. Y las epifisiolisis. Las epifisiolisis, nosotros acá tenemos la clasificación de Salter y Harris. Mencionamos que las epifisiolisis se dan por destrucción, en este caso, de la fisis de crecimiento, ¿no? O la metáfisis, en este caso, del cartílago de crecimiento. Tenemos varios tipos. Tenemos el tipo 1, que es un trazo que va por encima de la metáfisis, por encima de la fisis de crecimiento, transverso sin tocar el cartílago, no lo lesiona. El tipo 2, que es una fractura que va por encima de la fisis y se va hacia la diáfisis. El tipo 3, en cambio, se va por la fisis y se va hacia la zona articular. Entonces, uno es transverso, el otro es transverso hacia arriba, transverso hacia abajo. El 4, si ya no hay transversos hacia arriba ni hacia abajo, agarra las dos, ¿está bien? Tipo 4, y el tipo 5 aplasta el cartílago de crecimiento, lo muele. ¿Cuál es el más frecuente? Perdón, acá no es. ¿Qué tipos de Salter predominan en las epifisiolisis de fémur distal? Si nosotros tenemos fémur distal, vamos a tener especialmente las epifisiolisis de tipo 1, de tipo 2 y tipo 3. El tipo 2 que son más frecuentes, las más frecuentes que hay, y también las de tipo 3, en fémur distal. La clasificación de Salter a veces preguntan, sería bueno que lo memoricen, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Una transversa, 1, transversa hacia arriba, 2, transversa hacia abajo, 3, una oblicua, 4 y la 5 la distribución de todo el cartílago. Las fracturas supraintercondilias de fémur, o sea, afecta la zona encima de los cóndilos y también los cóndilos, ¿no? Entonces esto es el fémur, ¿no? Está. Y afecta la zona intercondilia, aquí, y la zona supracondilia, aquí. Puede ser en T o en Y, igual que en el húmero. Entonces, las fracturas supraintercondilias de fémur se tratan generalmente mediante, acá, ¿qué cosa irá? Si es una fractura articular. ¿Tratamiento ortopédico? No, el fémur es un hueso fuerte, ¿no? ¿Podrán poner agujitas? ¿Agujitas? ¿Injerto solo? No. ¿Tornillitos de tracción? ¿Tornillos solos acá de tracción, un tornillito? No, ¿no? ¿Me quedo con placa atornillada o con tornillo placa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? El tornillo placa es el siguiente. Se fue mi lapicero. El tornillo placa es el siguiente. El tornillo placa es una placa. Hay un sistema especial para el cóndilo femoral. Acá viene una placa con tornillos, pero el tornillo placa acá tiene un hueco grande y viene un tornillo muy muy grande y entra así en la zona de acá. Cierra estos cóndilos y acá viene el tornillo. Un tornillo grandazo y acá tornillos chiquitos. Ese es el tornillo placa. Ese es lo que se coloca acá. ¿Ya? Es un sistema para cóndilos femorales, que también se coloca en la cadera también a veces. ¿Ya? Su forma más o menos como queda ese tornillo placa es así, ¿no? Esta es la placa y este es el tornillo grande y acá tornillos chiquitos. Obviamente tiene que atravesar las dos corticales, ¿no? Ahí está.
Ahí está. Así. El tornillo placa, ¿no? Y la placa con tornillos es una plaquita, ¿no? Como habíamos mencionado, con sus tornillitos nada más, ¿no? O sus tornillitos. Es una placa con tornillos. Esa es la diferencia. Una fractura transversal de rótula con un fragmento inferior con gran combinación suele precisar. Si yo tengo una rótula, ¿no? Y acá se rompió, y acá se hizo polvo, ¿se podrá fijar con algo esa rótula? No. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es una patelectomía parcial, o sea, se saca todo este pedacito, y el tendón rotuliano que se supone que está acá por acá, se hace un cerclaje y se lo amarra acá, ¿no? Ahí está. Ya, bueno, esa es una clasificación de tibia, ¿no? Chasker, pero vamos a buscar acá. Básicamente en fracturas de tibia, en platillo tibial, este es el platillo tibial, a veces hay fracturas simples, como están acá, ¿no? Un solo trazo, y este es el tipo de fracturas más complejas que afectan la metáfisis también. Estas fracturas de acá, en general, requieren tratamiento quirúrgico porque son articulares. Y lo que se colocan son placas con tornillos especiales. Por ejemplo, vamos a armar esta fractura. A ver, en este caso, acá se puede colocar una placa medial. Y en la placa medial hay unas placas así. Ahí está. En palo de golf, ¿no? Con sus tornillitos, ¿no? Con sus tornillitos. Acá pueden necesitar injerto óseo. Y este platillo hay que levantarlo y probablemente necesite también una plaquita. Y acá se puede colocar una plaquita en T. Con sus tornillitos también. En general las fracturas de platillo tibial se puede colocar una o dos plaquitas. Generalmente se coloca uno. ¿Por qué? Porque la zona de la tibia es la tibia en realidad en toda la zona, en todo su espesor, ¿no? Esta es la pierna, este es el pie, ¿no? Entonces aquí en la tibia, en toda esta zona de la pierna, si ustedes se dan cuenta, ustedes tocan la tibia. Ustedes hacen así, tocan la tibia en todo su recorrido. Y acá peor, acá solamente es paso de tendones en la zona distal de acá. Este es el pie, ¿ya? Este es el pie. En la zona distal, aquí, prácticamente solamente es paso de tendones y el tejido celular subcutáneo que cubre la tibia. Entonces, fracturas acá tienen mal pronóstico. Fracturas acá, un pronóstico más o menos, y acá un mucho mejor pronóstico. Esta zona de la tibia proximal está en una zona, digamos, de un mejor pronóstico, hablando de la tibia. Pero hablando de todos los huesos, el pronóstico no es tan bueno. Entonces, a veces se abre mucho acá y se necrosa la piel y se expone el hueso, ¿no? Y a veces también como la placa empuja la piel, necrosa la piel, ¿no? Porque no lo deja que se nutra. Entonces, esta zona de la tibia en general es una zona un poco complicada, especialmente fracturas distales. Ya. Las fracturas de tibia son las más frecuentes, especialmente accidentes de tránsito, personas jóvenes, en edad laboral. Las fracturas expuestas son más frecuentes aquí, en la tibia, por las características que hemos estado mencionando, y son de peor pronóstico aquellas que son más distales. Y acá se usa bastante cuando son fracturas expuestas, fijadores externos, ¿no? Los que habíamos visto, ¿no? En la pelvis, pero acá, ¿no? Fijadores externos. Vamos a tener otras clases también ya hablando de fracturas, etcétera. Y si tienen algunas dudas también lo traen, ¿no? Vamos a terminar con esta pregunta. El mecanismo de producción que más frecuentemente produce fracturas de las mesetas tibiales es, bueno, en este caso, valgo forzado, ¿no? Porque nosotros generalmente tendemos al valgo y cuando sufrimos impactos, etcétera, tratamos de cubrirnos y generalmente los autos, que son los que producen bastantes lesiones de acá, en la parte de la tibia proximal, empujan la rodilla hacia el valgo, ¿no? Valgo forzado.